Muchas gracias por haber venido a esta presentación de nuestra colección sobre caricatura e historia política en Colombia. Es un honor para nosotros, autores, el que ustedes nos escuchen. Pues bueno, se trata de un proyecto de investigación de largo alcance que pretende, por parte de historiadores, a través de plumas de historiadores, hacer una historia de la caricatura en Colombia. Colombia ha sido un país de caricatura, digámoslo, de mucha caricatura. La caricatura ha acompañado nuestros procesos históricos desde tiempos muy remotos. Hemos tenido vaivenes, hemos tenido etapas de ese movimiento de la caricatura, unos momentos mejores que otros, pero la caricatura ha estado ahí presente. Curiosamente, los historiadores no han abordado la temática de la caricatura. La caricatura ha sido, pues no es que no la hayan tomado absolutamente, sí, claro, los historiadores se basan de la caricatura para afirmar sus tesis, para afirmar sus hipótesis, la utilizan como insumo en sus investigaciones históricas, pero leer la historia de Colombia desde la caricatura, los historiadores apenas estamos empezando ese proceso. Uno podría decir que la caricatura es parte de nuestra idiosincrasia. Se divide de acuerdo como se divide nuestra historia nacional y tiene las características de nuestra historia nacional. Es decir, en gran parte de la historia de la caricatura tiene que ver con la historia del bipartidismo colombiano. De tal manera que la caricatura ha estado plegada a los vaivenes de esa lucha bipartidista. Y como esa lucha bipartidista desencadenó en este conflicto que no cesa, en esta guerra que no cesa, pues la caricatura ha estado en ese proceso, bien rechazando, bien, podríamos decir, animando esa lucha bipartidista. Fabricar, construir un caricaturista como los que tenemos hoy en día, por ejemplo, de manera independiente, de manera autónoma, para el país ha sido muy, muy difícil. Todavía hay caricaturistas, el caso de Osuna, por ejemplo, que se enorgullece de una supuesta pertenencia todavía laureanista. Entonces todavía tenemos los remanentes del bipartidismo en la caricatura. Así las cosas, nosotros decidimos a través de un curso que dicto en la universidad que se llama Métodos Históricos, que es un curso que toman los historiadores con presencia de estudiantes de otras disciplinas. Entonces nos propusimos abordar a los caricaturistas. Los cursos siempre son irregulares, están habitados por distintos niveles, digamos, de estudiantes. Entonces, hay unos trabajos que sobresalen, otros que quedan ahí todavía latentes. Entonces, les presentamos hoy 4 libros. El libro El signo de los tiempos, de Juan Pablo Remolina, va a hablarles él de eso. Luego viene el libro de Una carcajada en un velorio, los inicios de la República Liberal en la caricatura, de Ricardo Rendón, 1930-1931, de Juan Carlos Herrera Correa. Estos muchachos, autores,
Hoy son distinguidos estudiantes de posgraduación, pero cuando hicieron los libros eran estudiantes de pregrado. Entonces, por eso es un orgullo muy grande que pues, ver uno a sus alumnos, desde alumnos, convertirse en autores. Entonces, le voy a dar la palabra a ellos van a caracterizar sus libros y después yo retomo la palabra. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por participar en este espacio, por acompañarnos pues estamos muy gratos de poderles presentar en este espacio nuestras publicaciones. Bueno, mi libro Una carcajada en un velorio tiene pues como el objetivo o persigue también el por qué un personaje que fue muy llamativo durante los años 20 y 30 se llegó a suicidar en 1931. Digamos, esa era como la gran carrera que tenía en su que yo tenía en el momento, era poder encontrar el por qué, organizar un poco esa información, porque si bien él dejó una huella muy grande dentro de los medios de comunicación, dentro de sus allegados, sí quedaba suelta el porqué de una manera más organizada de poder encontrar qué podía suceder allí dentro de las capacidades que él gozaba. Y a su vez yo le imprimí también ese interés mío que yo tenía por investigar cómo se puede percibir el inicio de la violencia y de por sí extendernos hasta el conflicto armado, entender cuáles son las dinámicas, cómo fue funcionando en ese momento, cuáles eran sus características. Y pues el leer las caricaturas de Rendón durante ese año pues me dio esa oportunidad de poder reconstruir y reconstruirles esas manifestaciones de la violencia a partir no solamente del bipartidismo, sino esos otros conflictos que iban latiendo por todos los extremos del país, desde clases sociales, partidos políticos, agrupaciones o grupos sociales, pues poder llegar también a organizar fuentes muy interesantes, muy ricas, muy bonitas de leer, poder llegar a esta construcción que espero puedan disfrutar pues de aquí en adelante. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por venir y muchas gracias, profesor, por la introducción. Bueno, en mi caso, mi unidad de análisis también era Ricardo Rendón, pero mi interés, o digamos el periodo que yo iba a analizar, era el periodo anterior al que trabajó Juan Carlos, específicamente el año de 1930. A mí lo que me interesaba es profundizar un poco sobre algunos de los epítetos que le habían construido en torno a Ricardo Rendón, ¿no? Beatriz González decía: Rendón fue parte, digamos, de ese siglo de oro de la caricatura. También la prensa de la época decía: Rendón había tumbado la hegemonía conservadora. Yo lo que quería mirar en esta investigación era, a través de sus caricaturas, en torno al gobierno de Miguel Abadía Méndez, que fue el último gobierno de la hegemonía conservadora, y también sus caricaturas en torno a las elecciones presidenciales de 1930, cuál fue el lugar del tiempo, y específicamente Ricardo Rendón, en la caída de la hegemonía conservadora. Y ese era mi objetivo. También, adicionalmente, pues, me metí en el análisis de Rendón como persona, como individuo, intentar aportar, digamos, algunos datos biográficos que eran bastante escasos. Y pues me interesé evidentemente por el suicidio, que analicé desde una perspectiva sociológica, recurriendo, digamos, a un autor clásico como es Emil Durkheim, que pues tiene una teoría bastante desarrollada en torno al suicidio, de algunas condiciones sociales, económicas, que pueden generar las condiciones de posibilidad para que en determinado momento haya mayores tasas de suicidio. Y lo leí, digamos, en esa clave también para aportar nuevas interpretaciones al suicidio de Rendón, que pues era enigmático y sigue siéndolo hoy en día también. Y ese pues fue, digamos, mi objetivo en esta investigación que realicé, como dijo el profesor, siendo estudiante del curso de métodos y siendo como estudiante de pregrado. En ese sentido, Rendón trazó las pautas de la caricatura. Hay que decir que no fue el único. De pronto la historiografía lo ha favorecido por su brillante papel, por su artisticidad, por su resistencia, por su valentía. Para muchos, la caída de la hegemonía conservadora sin Rendón, sin el dibujo, sin la caricatura de Rendón, pues hubiera sido mucho más difícil, se hubiera tardado
mucho más, pero empezando en la República Liberal, en octubre de 1931, Rendón decidió quitarse la vida. Fue un impacto es decir, para el mundo intelectual, la muerte de Rendón, por lo que significaba, digamos. Sin embargo, rápidamente otros caricaturistas lo sucedieron. Adolfo Samper, que ya estaba, y en particular Pepe Gómez. Pepe Gómez, el hermano de Laureano Gómez, que había estado con Laureano Gómez cuando Laureano se desempeñó como diplomático del gobierno de Pedronel Ospina en 1923. Allá aprendió, mejoró, sofisticó su método artístico y cubrió, digamos, rápidamente ese vacío que dejaba Rendón hasta la emergencia, digamos, del periódico El Siglo, 1936, que es en ese año, sobre todo, trabaja Pepe Gómez, pero también muere muy temprano, ¿no? Muere muy temprano. No alcanza a desarrollar, digamos, todo ese, digamos, ese potencial que tenía. En sí había sido un gran caricaturista al lado de Rendón desde finales de los años 10 prácticamente. En la resaca del Bogotazo, en la segunda mitad de 1948, pues Colombia entró en un ferviente anticomunismo. Es decir, Colombia se convirtió en la capital latinoamericana del anticomunismo por los efectos de la 9ª Conferencia Panamericana y con ello del Bogotazo. Habían dos tipos de anticomunismo. Había un anticomunismo letrado, muy culto, que venía de la época del republicanismo, de la época de don Eduardo Santos. Ese anticomunismo era, repito, a través del texto, pero la coyuntura internacional hacía que el anticomunismo no calara tanto en las páginas de la prensa liberal como estaba calando en la prensa conservadora. Un poco para ese juego, digamos, la revista Semana y El Tiempo importaron en 1948 a un caricaturista húngaro llamado Péter Andor. En su época era el cuarto caricaturista más importante del mundo. Era un personaje que había resistido al nazismo, había producido un bestseller en contra de un libro en contra de Hitler a través de la caricatura, y que se volvió en un bestseller. Después, con el estalinismo, se declaró anti-estalinista y resistió a la Unión Soviética y finalmente se exiló en Francia. Y en Francia la revista Semana lo contactó y lo trajo para cubrir el anticomunismo desde el punto de vista gráfico. Como la revista estaba transitando ya de la caricatura a la fotografía, la revista le transmite, le dona, digamos, a El Tiempo esta figura. Fue una adquisición intelectual muy importante. Es decir, la adquisición intelectual internacional más importante del Tiempo fue la llegada de Péter Andor al país. Era un gran caricaturista, un gran dibujante. Digamos, fue capaz Andor de verter toda la literatura mundial, todos los motivos de la cultura mundial, de la cultura clásica mundial, y a través de esa cultura clásica verter el anticomunismo que el periódico El Tiempo necesitaba. Aldo tenía todos los antis del periódico El Tiempo, es decir, era antibolivariano, era anticomunista, es decir, era antigobiernos pro-socialistas, en fin. Largos años vivió Aldo entre nosotros, es decir, del 48 a 1976, 77 creo que
que muere, su esposa donó su archivo a raros y manuscritos de la Biblioteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Yo conocí entonces esos archivos y me animé entonces a escribir este libro sobre Peter Aldor, que se llama Colombia en la mira. Muy bueno desde el punto de vista artístico, una gran adquisición artística, pero habrá que decir que contribuye Aldor de alguna manera a una sólida formación anticomunista en la conciencia de los colombianos. Yo creo que la presencia de Aldor contribuye de alguna manera a esa imprenta anticomunista que caracteriza tanto a la prensa liberal como a la prensa conservadora. Realizado este trabajo, entonces quedan todavía muchos caricaturistas para elaborar sus biografías. Aldor compartía el espacio de la página 4ª del periódico El Tiempo, la página editorial, lo compartía con Chapete. Es decir, Chapete cubría la política nacional y Aldor cubría la política internacional. Entonces se iban alternando, es decir, un día publicaba el uno, otro día publicaba el otro. Encontrar a Chapete digamos, no fue difícil, primero porque su nieto, uno de sus nietos, estudió historia en nuestro departamento, se interesó por difundirnos la vida de su abuelo, y yo estuve animándolo para que él mismo escribiera la biografía de su abuelo, pero delegó en mí esa tremenda responsabilidad. El primer periodo de Chapete fue muy difícil establecerlo. Este es el libro. El libro se llama Pintando al enemigo. Se llama así porque todos los esfuerzos de Chapete fue dibujar los que eran para el periódico El Tiempo los enemigos políticos. Entonces uno de los, digamos, de los primeros rasgos de la caricatura antilaureanista en particular fueron elaborados por Chapete. Como era parte del bipartidismo Chapete, es decir, parte de esa división que tuvimos los colombianos, pues Chapete fue un periodista, un caricaturista no solo liberal, digamos, no lo cubría el espectro todo del liberalismo, sino que Chapete era ante todo santista. Es decir, hay algo muy interesante que va de Rendón a Chapete. El día que muere, por ejemplo, el día que se mata Rendón, Rendón deja una nota sobre la mesa. La nota dice: por favor, no me lleven a mi casa. Lo digo porque algún periodista anda diciendo por ahí que los caricaturistas de la época ganaban mucho más que el presidente y ganaban mucho más que los de ahora. Es una falsedad. Es decir, cuando Chapete murió cuando murió Rendón, no tenía su familia ni siquiera como enterrarlo. Quien asume los gastos del funeral pues fue Santos. Digo esto para lo siguiente: la relación que Santos hacía con la política era una relación de fidelidad. Es decir, desde su Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Olaya hasta su muerte, Santos escogió sus amigos.
y en el periódico El Tiempo no podía escribir, ni nadie podía ser periodista de ese periódico si no pasaba por ser una persona fiel, fiel al santismo. Chapete es la expresión de eso. Es decir, Chapete va a ser, como yo denomino, un intelectual integral del santismo. Va a ser muy cercano a Santos, es decir, gracias a Santos, pues él consigue incluso todo lo que consiguió en vida para formar incluso a sus hijos, para tener su casa. Es decir, fue un caricaturista que siguió las líneas políticas del santismo. Una manera, por ejemplo, de conocer el santismo es a través de la caricatura de Chapete. Cuando digo que Chapete es un caricaturista santista, lo que estoy diciendo es que Chapete no era un caricaturista lopista. Es decir, la pluma de Chapete fue contra López. Chapete advierte, por ejemplo, que la caída de la República Liberal es un asunto del lopismo y empieza a denunciar a López, a caricaturizarlo, a acercarlo al santismo y de esa manera pues denunciar que si se caía la República Liberal pues era por obra y gracia del lopismo. Tampoco fue Chapete gaitanista. Es decir, muerto incluso Santos, pues él siguió defendiendo el santismo. Hay una figura estelar. Chapete no fue, como dice la crítica, la figura la figura que tumbó la dictadura, como se afirmaba entonces. No, la caricatura sufre un duro revés a partir del 9 de noviembre de 1949. El 9 de noviembre del 49 se parte la historia de la caricatura en dos, antes y después. Todo lo que se denominó la época dorada de la caricatura es antes de 1949, antes del decreto de censura de Ospina Pérez. Digamos que de 1949 a 1957, la caricatura se vuelve sonsa, se vuelve costumbrista y vuelve a surgir, reemerge con mucha fuerza en el Frente Nacional, hasta el Frente Nacional, diría yo. Ahí empieza un periodo muy interesante de la caricatura, pero la caricatura también sufre una merma intelectual a raíz de lo que era el Frente Nacional, es decir, hay disminución en la lucha. Los caricaturistas se vuelven, ahora ya no es liberal y conservadores, pueden escribir, pueden dibujar, pueden publicar en uno u otro periódico por la alianza bipartidista, y la figura del general Rojas para Chapete se convierte en en la construcción de ese enemigo que necesitaba el Frente Nacional para legitimarse. El libro queda ahí, son los orígenes de Chapete, todo el transcurso de Chapete hasta la caída de la dictadura. Está en escritura el periodo siguiente de Chapete. Estos son, digamos, los 4 libros que hoy presentamos. En imprenta hay 2 libros más sobre caricatura. Hay un libro sobre Cárdenas, que nos parece un libro de John, que está por aquí, que también lo elaboró en John Gómez, que lo elaboró en el marco también de su tesis de grado para graduarse como historiador, y le hemos puesto mucha atención a Cárdenas por tratarse de un caricaturista que rompe con los moldes de la caricatura bipartidista, diría yo, el primero entre ellos. Bueno, dicho esto, seguimos rápidamente con unas preguntas que hemos elaborado para transmitirles a ustedes el porqué de la caricatura. Los 2 compañeros van a abordar cada uno 2 preguntas al respecto.
Bueno, entonces dentro de la pregunta que organizamos y que quiero hablar un poco al respecto es qué nos puede decir la caricatura política presente en la prensa nacional sobre la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX especialmente. Digamos que en el proceso de elaboración del libro también me estaba interesando por esos otros sectores sociales que podían estar involucrados en ese bipartidismo, en ese conflicto. Y el poder explorar estas caricaturas es esa posibilidad o que tenemos presente todo un panorama gráfico sobre cómo van funcionando esas otras pilares de la sociedad, cómo se va discutiendo la economía. Entonces tenemos, sí, la discusión política, las distintas discusiones en cómo va a ser el modelo de desarrollo. Estamos hablando de los años 30, de cómo incorporar el país al capitalismo, al mercado global. Y entonces también queda la duda de, bueno, ¿y esa economía cómo se está viviendo día a día? O la economía cómo la están viviendo otras partes de la población, otros sectores de la geografía del país. Entonces lo interesante es que las caricaturas empiezan también a dibujar ese panorama. Y en el caso de Rendón empiezan a salir digamos, esas manchas, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que los caricaturistas están en el periódico El Tiempo, estamos hablando esencialmente en El Tiempo, hablando de lo que es de interés para el editorial y lo que es de interés para Santos, lo que es de interés para esa línea política, ideológica de trabajo desde ese medio de comunicación. Pero en el caso de Rendón podemos ver esas distintas, que podemos llamarlo manchas, donde entonces ya eso ya no está funcionando de la misma manera. Entonces ya uno empieza a ver que es que, bueno, entonces en el libro se va a ver la discusión en torno, por ejemplo, al tema petrolero. Puede llegar dineros a la nación a partir de una forma de explotación, de una forma de entrega de subsuelo, de explotación a empresas norteamericanas especialmente, pero eso realmente en qué llega a beneficiar o qué llega a mover a un país o a una población que está viviendo condiciones muy graves de pobreza, desnutrición, y a eso sumándole la violencia política que desde esos mismos sectores encargados no solamente de la política, de la economía, sino también de los medios de comunicación, incitan a los grupos diversos a que se organicen de una manera, a que se organicen como otros, que un pueblo sea liberal, que el otro pueblo sea conservador, y que incluso para 1930 es la fundación también del Partido Comunista de Colombia. Entonces también que tenemos a esos otros grupos y que entre ellos estén pues matándose. Pero pues a la final toda esa gran discusión de hacia dónde vamos a llevar el país, lo vamos a conducir a tal vía, realmente qué llega a la población o no. Y esas son como las manchas que son muy interesantes poderlas leer a partir de distintos recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rendón tenemos la construcción de sus imágenes a partir de cosas como la fábula, de cuentos conocidos, de historias conocidas por la población, pero también otro tipo de relatos, desde la literatura, personajes clásicos. Entonces allí se hace toda una construcción muy rica que es muy valiosa rescatar, pues a partir de distintos también métodos desde las ciencias sociales. Y allí pues armar todo un panorama y prácticamente a pesar, no diría, pero es que solo se leyó un año y a veces uno ve historiadores que hacen un libro sobre un siglo entero, ¿qué hay por decir de un año? Se hace toda una reconstrucción casi que diaria y de ahí se marca una historia muy interesante, de que nos dice también de que la violencia se empieza a manifestar a partir de otros comportamientos, a partir de otras manifestaciones, y que finalmente, si uno lo piensa, también son números grandes. 30 personas, 100 personas muertas, tantos heridos, tantas casas, tantos pueblos destruidos, pues eso ya empieza a llamar mucho más la atención y por lo menos en el caso de Rendón está esa posibilidad de hacer esa lectura. Entonces nos empieza a dar esas señales, ¿no? Entonces nos da esa posibilidad que es muy rico
y de ahí en adelante pues ya con la colección poder leerlo, poder extraer entonces ya ese tipo de cosas también de uno que y uno puede ir sacando. También uno puede ir, mientras lee, uno puede ir sacando elementos de los libros para con ello entonces extraer también lo que al lector le interesa y empezar a reconstruir también esa historia política, más que todo del siglo XX colombiano, a partir de una gráfica muy rica. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Juan Carlos también la importancia de analizar también el rol de la caricatura como fuente. Cuando uno presenta un libro sobre caricatura, hay mucha reticencia y mucha duda en torno a la veracidad de la caricatura como una fuente histórica o la relevancia, digamos, de la caricatura. Entonces, pues yo revisando un poco mis apuntes también de esta investigación que hice sobre Rendón y actualmente mi tesis de maestría, que es una biografía intelectual de este mismo caricaturista, pues he encontrado como algunos elementos para demostrar esa relevancia también de la caricatura y que tiene que ver un poco con los elementos que señala Juan Carlos. Pues antes pues quiero decir como una anécdota. Pienso pues leer un fragmento de esas, digamos, apuntes que tengo de mi tesis de maestría y de mi tesis de pregrado. Y la anécdota es que, digamos, un orador tan grande como fue Demóstenes, a él le decían normalmente que sus enemigos, digamos, en el ágora ateniense, que los discursos de él eran muy preparados, de cierta forma. Y le decían que sus discursos olían, digamos, a lámpara quemada, es decir, que él como constantemente se, digamos, regulaba o planeaba sus discursos antes de realizarlos. Y si lo hacía Demóstenes, pues creo que puedo hacerlo yo también, leer un poco, digamos, lo que tengo de mis apuntes de estos 5 años de investigación. Entonces, respecto a esta pregunta sobre la importancia de la caricatura como fuente, primero quiero plantear que hace poco tiempo la historia ha volcado su atención principalmente en fuentes escritas, debido a la forma como éstas logran captar y fijar el tiempo. Esto le ha permitido predominar sobre las fuentes orales, que tenían mucha importancia en los primeros historiadores, como Tucídides y Heródoto, es decir, ellos basaron la mayoría de sus investigaciones a partir de fuentes orales. Pero también pues, tiene un predominio frente a las imágenes, que es lo que nos compete el día de hoy. Los historiadores hasta hace relativamente poco, es decir, antes del Anglo-Isaac Novo y de la Escuela de los Anales, habían visto con sospecha las imágenes como fuentes primarias para la reconstrucción del pasado. Esto debido a que eran vistas como representaciones deformadas del pasado que adicionalmente eran doblemente peligrosas por su naturaleza polisémica. En Colombia esto se ha visto reflejado en la forma como las imágenes fueron excluidas de los manuales para la enseñanza de la historia, que solo empezarían a aparecer de manera sistemática desde la década de los 80 con una publicación como fue Nuestra Historia de Rodolfo Ramón de Rug. Es decir, pues había imágenes, pero tenían un lugar más bien marginal dentro de los manuales de enseñanza de la historia y solo, digamos, desde la década de los 80 han empezado a tener como más protagonismo. En cuanto a la caricatura, pues ha sido vista como una aún mayor sospecha. Pues si ustedes la miran desde una perspectiva etimológica, viene la palabra caricare, que significa que viene el italiano cargar o exagerar. Es decir, la caricatura implica una deformación intencional de la realidad. Sin embargo, con la Revolución Historiográfica Francesa y la distinción planteada por esta entre lo que son testimonios voluntarios y testimonios involuntarios, se empezó a reintegrar el lugar de las imágenes y específicamente de las caricaturas como fuente. En todo caso, el lugar de las caricaturas se debía limitar a su dimensión como testimonio involuntario, es decir, la caricatura ya no nos puede hablar de historia política. ¿Por qué? Porque está deformando esa historia política. Entonces, ¿de qué nos puede hablar? Pues nos puede hablar de fenómenos a los que responde como testimonio involuntario. ¿Cómo qué? Como el periodismo, la historia del periodismo o la historia de la opinión pública. En ese sentido, o en esa misma línea, o en ese mismo espíritu, Germán Colmenares pues, realizó el libro de Rendón, Una fuente para la historia de la opinión pública en Colombia, porque él creía que pues, Rendón solo podría ser útil, de cierta manera, para analizar la historia de la opinión pública, pero no nos podía, digamos, dar unos indicios más certeros sobre la historia política específicamente. Sin embargo, con las más recientes innovaciones historiográficas, como la historia intelectual y el pensamiento político o la historia del discurso, el lugar de las caricaturas como fuente se ha revalorizado. Las caricaturas hacen parte de un entramado de enunciados y son constructoras y reproductoras activas de cultura política. Más que los grandes tratados políticos, que no son entendidos o seguidos al pie de la letra por la mayoría de la población,
las caricaturas son manifestaciones vivas de la manera como se experimentaba y se pensaba la política. Muchas veces, por ejemplo, los conceptos de liberalismo que había planteado Bentham no son leídos por el grueso de la población. Más bien lo que tiene, digamos, un efecto son esas más bien manifestaciones cotidianas de esa cultura política, que son más relevantes y que la caricatura pues capta de manera extraordinaria. Más que los grandes tratados, entonces las caricaturas son manifestaciones de esa política, esa cultura política. En ellas quedan de manifiesto las tensiones, las rivalidades, las estrategias puestas en marcha en los principales actores políticos del momento. Asimismo, la caricatura tiene unas características sociológicas muy particulares. La caricatura se asemeja en su construcción al chiste desde una perspectiva freudiana. Al igual que el chiste, la caricatura implica un juego del ingenio, integrado principalmente por dos tipos de operaciones. Uno, la condensación de una imagen, de representaciones, valores y significados que la realidad se muestran como disímiles, es decir, la metáfora, como lo plantea Freud. Y pues, en segundo lugar, el desplazamiento del significado de un acontecimiento, situación o personaje de la vida real por otro imaginario, ya lo voy a explicar con más detalle. La caricatura, en la mayoría de los casos, consiste en un juego del ingenio mediante el cual el ilustrador vincula de manera breve su concepto idealizado de la política y la vida pública nacional con la realidad que en sus determinaciones se presenta como disímil o contradictoria a ese concepto ideal. Es decir, el chiste es chiste en la medida en que logra, digamos, vincular dos significados de cierta manera contradictorios, ¿no? Entonces, por un lado está esa visión idealizada de la política, ¿no? Esos valores políticos defendidos por el caricaturista, y por otro lado están esas manifestaciones cotidianas que se alejan de esa versión ideal de la política, o que deforman, digamos, ese concepto ideal. En ese sentido, esta operación de condensación, al tomar la forma de un conflicto entre valores disímiles, nos permite entrever los valores y principales posturas que estaban en juego dentro de ese campo político. Es decir, nos permite ver las dos cosas. ¿Cuáles eran los valores políticos ideales, por un lado? Y por otro lado, también nos permite ver la forma como la gente pues, de común lograba o tenía un manejo, digamos, de determinados conceptos de lo político y cómo los utilizaba en la vida cotidiana, de cierta manera. Las caricaturas ponen en juego siempre dos versiones de lo político, una versión idealizada de lo político y su contracara, la forma en que estos ideales y valores son deformados por la realidad, y con eso juegan mucho los caricaturistas. Un ejemplo muy claro de esto es la caricatura que pues, ha circulado a lo largo de esta presentación de Ricardo Rendón, que fue titulada La Res Pública. Entonces él coge ese concepto de res pública, que viene del latín, de la cosa pública, que era muy importante para la época de Rendón, es decir, estamos en un momento en donde los valores republicanos estaban en auge, sobre todo luego del gobierno de Carlos R. Restrepo, ¿no? En donde el concepto de lo republicano era muy importante. En la actualidad, pues es un concepto importante, pero no es de un uso tan corriente y no se defiende de una manera pues tan fuerte los valores republicanos como si se hacía en esa época. Es decir, era un valor muy importante. ¿Qué hace Rendón? Hace un juego de palabras. Coge ese término de res pública y hace una ilustración pues, que juega, digamos, con ese término. Por un lado, pues, él dibuja, digamos, a una vaca, una res famélica, acabada, que, digamos, está agonizando y que está siendo comida por una serie de aves de carroñeras. Entonces él coge ese concepto, entonces la res pública no es ese concepto ideal, no es ese, digamos, valor tan importante desde esa perspectiva republicana, sino que por el contrario es, en la realidad colombiana, lo público, digamos, está siendo cooptado por esas prácticas de corrupción, por esas prácticas, digamos, de clientelismo que denuncia el caricaturista, y está en esa, digamos, tensión entre esos dos conceptos que está el chiste dentro de la caricatura de Rendón. Bueno, entonces estos son los contenidos de estos 4 libros. Debo expresar mis agradecimientos a la editorial de la Universidad del Rosario que nos ha recogido allá. Nosotros somos parte de la Universidad Nacional. No hubiéramos tenido, digamos, esa generosidad en nuestra propia universidad que la Universidad del Rosario nos ha permitido. Entonces, por eso estamos muy agradecidos por ese cobijo. Y de nuevo, muchas gracias por la asistencia y están invitados a una copa de vino.